Bueno, en este video 4 vamos a configurar básicamente el análisis a través de una grilla de análisis que nos va a permitir hacer cálculos relativos a la espacialidad de este modelo. ¿Ya? Para ello hemos apagado todas las opciones anteriores de sombra, rayos y de sección, que quiere decir que básicamente vamos a ver el modelo tal cual como estábamos en una primera instancia. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que vamos a cargar, estamos ocupando la zona climática, en este caso Santiago, y el norte siempre ha estado ubicado hacia el mismo sector. Para ello primero nos vamos a ir en esta configuración a 3D Editor, donde yo voy a seleccionar, por ejemplo, las losas que nos marcan básicamente el espacio, y para ello nos vamos a dirigir a esta opción que dice, este icono azul que dice Analysis Grid, y vamos a observar que dice Auto Fit Grid to Elements, Object, perdón. Y vamos a poner Around, en este caso, y vamos a darle el factor IZ, porque habla básicamente que se va a ubicar en un plano de análisis que va a tener relación a ese elemento. En este caso seleccionamos el objeto, le voy a decir OK. Fíjense que la grilla se adaptó a un perfil Z en altura y perfil en este caso X, y en este caso de altura, y Z que sería la altura. Si yo voy a AutoFit de nuevo, Grid Analysis, fíjense, y le digo yo que lo cambie en este caso de Axis, fíjense, y X, la grilla obviamente se pone horizontal. Y si yo la hago ahora en el otro sentido, se pone en el otro sentido tangencial, tal cual como si pusiéramos cortes relativos al elemento. La gracia que tiene este elemento es que en esta opción que dice 2D Slide Position, esta grilla la podemos mantener y analizar en siguientes lados. En este caso la necesitamos paralela al vidrio de análisis, porque la idea es poder referenciar cuál es el grado de soleamiento que está teniendo esa pared, con referencia al no tener protección de una celosía, por ejemplo. Vamos a volver la grilla al factor IZ, y fíjense que tengo un rango de actividad. La vamos a posicionar lo más posible cerca, en este caso, a la superficie. Fíjense, ahí está. Puede ser incluso al máximo, ¿ya? Pero la idea es que siempre esté separado un poco del elemento constitutivo. Si queremos setear de alguna manera algunas opciones adicionales, por ejemplo, fíjense que al momento de activar la grilla se nos proporciona aquí un cuadro de medición que desde el 0 no tiene 0 medida hasta el 3000. Pero nosotros deberíamos hacer un cálculo, y para eso vamos a hacer un cálculo que habla de Lighting Levels primero. Y le voy a decir Performance Calculation. ¿Y qué vamos a calcular? Vamos a calcular los niveles natural de iluminación con referencia al sol, ¿ya? Siempre en una grilla de análisis. Y aquí tenemos importante, según la capacidad de su computador, sería adecuado que ustedes eligieran porque esto obviamente va en desmedro de demorar más el análisis o no. Es como un render. En este caso lo voy a dejar en medium. Y acá obviamente tenemos básicamente las situaciones del sky, de iluminación del sky. Normalmente en Chile nos movemos entre los 10.000 a los 8.500. Voy a dejarlo por defecto en este caso. El tipo de, en este caso, Windows, que es totalmente limpio, medianamente limpio, o sucio con una transparencia, en este caso 75, al medio. Next. Y básicamente el modo por defecto, y vamos a aplicar primero la relación tal cual como está aquí. Le voy a decir OK. Fíjense que él empieza a hacer el análisis respectivo de esta grilla de asolamiento respecto al asolamiento que tiene esta grilla en porcentaje, ¿ya? En porcentaje de iluminación con colorimetría. Si nos vamos a la grilla, fíjense, y nos volvemos acá, por ejemplo, a las opciones de grilla setting, yo puedo ir apagando algunas opciones, por ejemplo, que se vea alámbrico o no, que se vea la espacialidad o no, que esa yo creo que es la más adecuada, que se vean con, si se dan cuenta, con desgradez, se vean con elementos de opción de grillas, los valores en cada uno de los casos. Y si aprieto Show Values, fíjense, y aplico grilla, puedo obtener básicamente un gráfico
de cómo se está comportando la luminosidad en este espacio respectivo. ¿Ya? Pero lo que estamos analizando aquí es la iluminación natural, cómo está entrando acá en porcentaje. Pero si se dan cuenta, en Data y Scale tenemos Dial Factor. Yo puedo irme a Dialing Levels, la cual nos va a reflejar este mismo gráfico, pero con los componentes de Lux que están ingresando a esta opción. Fíjense que los componentes de Lux que están ingresando a la situación, básicamente estamos hablando del orden de los 1300 a 1500 Lux, y ya no hay Lux en este caso aplicable. Y si cambio, por ejemplo, a relaciones de refracción, podemos visualmente saber lo que está pasando acá, ¿ya? Y también a Extreme Reflectivity, es decir, qué es lo que está reflectándose para afuera. Yo básicamente nada, está entrando todo hacia el color azul. Y obviamente Sky Component, que nos va a dar la relación del cielo. Si nos vamos aquí a visualización, también podemos obtener el gráfico de la siguiente manera, que nos va a permitir analizar ese rango. Ese sería un rango de análisis básicamente de la grilla. Si nosotros nos posicionamos, por ejemplo, ahora a un rango de análisis, en este caso de cambiar la grilla, nos podemos ir a la grilla como la tenemos. Puedo quitarle el Show 3D, pero antes de eso quizás sería bueno que nosotros, ¿cierto?, visualizáramos este elemento y sacáramos algunas opciones de, ¿cierto?, configuración un poquito más relativa al elemento. Y si yo en sombras, por ejemplo, aplico sombra y puedo aplicar Show Rays, puedo graficar básicamente que ese análisis de grilla está a esa hora y a ese momento específico. Pero si yo, por ejemplo, posiciono esto a las 12 y nuevamente aplico en grilla el análisis, fijémonos las diferencias que hay con referencia al otro elemento. ¿Ya? Pueden ir cambiando los gráficos si los aplicamos de una manera tridimensional. ¿Ya? Puedo hacer imprimir pantalla y voy a PowerPoint y puedo aplicar que en esta zona ya tengo un rango de vista, en este caso de Lux, a cierta hora, a cierta condición. Es importante tener referencia a que todos los análisis tienen que ser hechos en la misma fecha, el mismo horario, para poder tener una comparativa.